Hola patria querida, del otro lado del planeta. Y aquí feliz con mi familia, pero muy preocupado por lo que sucede en Ecuador. Este es el enlace digital 02, tenemos que hacer maravillas para la producción del enlace con nuestros escasos recursos, pero es muy necesario frente a la avalancha de infamias, calumnias, mentiras. Ojalá todos tengan extremadamente claro lo que está pasando. Los poderes del pasado quieren regresar, la banca, la prensa, la cámara de producción, lo quieren mandar. Las cosas en su lugar, como siempre deben estar. Ya jamás que los pobres tengan voz, que los obreros no sean explotados, que las empleadas domésticas tengan un salario digno, los profesores, los policías. Tienen que volver las cosas a su lugar. Un gobierno para los bancos, para los medios, para las cámaras de producción. Que aniquilar el correísmo, palabreja que nunca me ha gustado, pero que en verdad están haciendo es destruyendo nuestra revolución ciudadana. Ahora somos ovejunos, mafia, inútiles, todo hemos hecho mal. Y yo pasé de ser el mejor presidente de la historia, como me decía hace unos meses el actual presidente, a ser la bestia, de acuerdo a la física cuántica. ¿Se puede confiar en alguien así? ¿Se puede confiar en alguien así? Han utilizado los recursos más bajos, corrupción, crisis económica, que todo está mal hecho, desde la repotenciación de refinería de Esmeraldas hasta las unidades del milenio. Esta semana empezaron una nueva campaña, la supuesta falta de independencia de la justicia, a base de miles de mails robados, hackeados. Y todo está bloqueado, todo está manipulado. Hay un blindaje mediático impresionante. Siempre la prensa mercantil, ustedes lo saben, estuvo contra nosotros. Pero al menos había los medios públicos, que tenían un impacto marginal, pero existían. Y sobre todo estaba el gobierno, para decir la verdad, para informar. Ahora no tenemos nada. Los medios públicos entregados a la prensa mercantil y el gobierno aliado a la prensa para atacar y destruir a mi gobierno. Por eso, tan necesaria esta intervención, esta forma de comunicación. Tenemos que buscar alternativas ciudadanas para defendernos ante el ataque de los poderes de turno. Y para eso pues son muy útiles las redes sociales. Corrupción. ¿Quién va a estar contra una verdadera lucha contra la corrupción? Acabo de dar una conferencia en Marsella y para los sufridores que dicen que eran 300, 400 estudiantes becarios que se pusieron de pie para aplaudirme, en verdad eran por lo menos 600 en el auditorio, pero había al menos el doble fuera, cerca de 2000 personas en pantalla gigante, afuera unas 1400 siguiendo al expresidente de la República del Ecuador, tomando a Ecuador como ejemplo en la lucha contra la corrupción, porque somos el único país del mundo que ha hecho una consulta popular no por demagogia, sino por una lucha seria contra la corrupción para prohibir a los servidores públicos operaciones en esos paraísos fiscales. Si no hubiera habido esos paraísos fiscales, no existiría la corrupción que hemos enfrentado. Una puñalada en la espalda, verdaderamente, para los que hemos arriesgado hasta la vida luchando contra la corrupción, que por diferenciarse, por ganar unos cuantos votos, por tener apoyo político, se eche lodo sobre un gobierno honesto que cambió la historia del país. Lenín Moreno fue 10 años, escúchenme Ecuador, escúchenme jóvenes, Lenín Moreno fue 10 años parte de mi gobierno, todo el gobierno. 6 años como vicepresidente, no como secretario, no como mensajero, como vicepresidente de la República. Que diga, invito, repítanselo una y otra vez. Los periodistas honestos, pregúntenle en una entrevista. Que diga cuándo vio alguna tolerancia, por mínima que sea, frente a un caso de corrupción. Que diga cuándo se toleró la corrupción. Una cosa es un gobierno que tolera la corrupción. Otra cosa es que haya casos de corrupción. Eso lo enfrentan todos los gobiernos del planeta. Aquí en Europa hubo un famoso caso con la empresa alemana Siemens. Lo importante es sancionar esa corrupción y corregir lo que se tenga que corregir. Pero ¿qué control permite evitar que un pillo traidor reciba una coima en una cuenta secreta de un paraíso fiscal? Pedimos pasos concretos, por ejemplo, la consulta popular para prohibir estos paraísos a nuestros funcionarios. Ustedes, queridos ecuatorianos, eso es lo importante, para que no se dejen convencer, para que no se dejen transmitir percepciones. Ustedes pueden juzgar en su vida cotidiana.
Es que existe corrupción generalizada. Es que existe el Ecuador de antes, cuando iban al registro civil y salían esquilmados, maltratados. Y si no pagaban un tramitador no podían sacar nada. Cuando iban a las aduanas, la propia migración, la propia policía, los propios juzgados, los productores, los artesanos, las pequeñas empresas, las compañeras y compañeras de economía popular y solidaria. Es que antes podían participar de las compras públicas. Es que antes, sin dar una comisión a algún pillo, tenían acceso a algún contrato del Estado. Ahora tenemos el sistema más moderno de América Latina en compras públicas. Lo dicen muchos estudios. Tenemos sistema de rendición de cuentas. Tenemos acceso a la información como nunca antes. Pero aquí también, algunas veces, se cometen pecados de omisión. ¿Por qué callan? Porque callan los artesanos, los pequeños empresarios, saben que lo que les digo es verdad. Pero permiten que se desprestigie toda la acción de un gobierno y nos ponen en riesgo de volver al pasado, cuando no había espacio en las compras públicas, en las pocas compras públicas que se hacían, para los pequeños, para los que no eran de la argolla. Todo se repartía entre ciertos partidos políticos, acuérdense. Los grandes contratos, los grandes negociados, etc. Eso no existe. Existen casos aislados, graves, que nos avergüenzan, pero que son casi inevitables en el ejercicio del poder, y lo importante es sancionar a esos traidores que traicionan la confianza del presidente si fueron ministros, como Capaya, y que traicionan a su propia patria con la adoración al dinero, como dice el Papa Francisco. Pero esto es toda una estrategia, compañeros, y es lo más bajo, lo más desleal. Esta es la acusación que teníamos de la oposición, como ha sucedido en Brasil. Acaban de el fiscal exculpar a Lula en uno de los casos porque demuestra que el delator mintió. Dilma ha salido airosa de todas las acusaciones que le hicieron, pero la sacaron de la presidencia. Los ataques contra Cristina Fernández, esta es la nueva estrategia. Como antes era la lucha contra el comunismo, la lucha contra el narcotráfico, esa aprovechaba de aquello para hacer politiquería. Ahora se utiliza la sagrada, lo que debiera ser sagrado, la lucha contra la corrupción, algo que nos hiere como pueblo, nos sentimos traicionados cuando un pillo roba la plata que es de todos. Ahora se lo utiliza como simple instrumento de politiquería y de la forma más ilegal, más canallesca, más baja. Insisto, el actual presidente fue 6 años vicepresidente, sabe que somos gente honesta, de manos limpias, transparentes, pero utiliza el discurso de la derecha, de la oposición, de los medios, para hundir a mi gobierno y él salir como el adalid de la lucha anticorrupción. Es toda una estrategia, compañeros. Aquí están los informes que hacen, las reuniones que tienen. Tenemos gente leal, felizmente. Hacen estudios de esto, es insincero. Hacen estudios viendo cuál es el impacto del discurso anticorrupción. Entonces, por ejemplo, en las conclusiones de este estudio, que he mandado por ellos a hacer, manejado por extranjeros además, ¿no? Se dice, se reconoce que Rafael Correa le está brindando un apoyo excesivo a Jorge Glass. La imagen del vicepresidente Jorge Glass ha sufrido una caída importante, puesto que actualmente se le reconoce vínculo a los casos de Brecht. No importa si es culpable o inocente, lo importante es la percepción, lo que diga la gente, y en función de eso adaptar la estrategia. Las acciones tomadas por el presidente Moreno en el caso de Jorge Glass son consideradas como parte de su compromiso en la lucha contra la corrupción, antes que una señal de traición. El efecto de la reciente coyuntura también se ve reflejado en una pérdida de la confianza en la palabra del presidente, aunque esta confianza aún es mayor a la que cuenta cualquier otro líder político del país. Implicancia para la estrategia. Le estoy leyendo parte de las conclusiones para no cansarlos, pero son mucho más. Sé que los compañeros de Alianza País están reunidos en la central de la Chile. Un gran abrazo. Deberé reaccionar, compañero. Este no es nuestro estilo de gobierno. Nosotros actuamos, la revolución actúa en base a principios, valores, no en base a lo que conviene coyunturalmente, a lo que es más acogido políticamente. Como decía en el enlace anterior, no somos como los ríos que buscan lo más débil para llegar al mar, si ese es el objetivo. Vamos recto hacia ese objetivo. No es que hacemos lo más fácil, hacemos lo correcto. Perdón. Implicancias para la estrategia. ¿Ya? Aquí está. Okay. Estos son los cuadros que se presentan en esos grupos que tiene el gobierno para analizar la estrategia, encabezados por el presidente. Es necesario tener cuidado con el tema del diálogo, porque puede ser usado contra el actual presidente en dos vertientes.
Dialoga con todos menos con los de su partido. Entre correístas duros dicen que existe esa visión. Y se involucra solo con los partidos cuestionados como el de Bucaram, donde sí tuvo el éxito el discurso correísta. Eso es lo que pone. Otra implicancia para la estrategia. Es importante subrayar que la lealtad está con el Ecuador y con la población tanto en el discurso como en los gestos. Es decir, jóvenes, cada vez que escuchen al presidente decir que él es leal a la patria en Ecuador, no a personas, está repitiendo lo que le dijeron los estrategas, ¿no? Para ganar votos. Pero preocúpense siempre. En realidad, ser leal a principios, valores, pero por supuesto a las personas cuando se creen en ellas. Otra cosa es si no que se cree en ellas. Pero si no se cree en ellas, ¿por qué siguieron Alianza País? ¿Por qué aceptaron la candidatura? ¿Por qué hablaron en nombre de la Revolución Ciudadana? Cada vez que escuchen a alguien decir, yo soy leal con la patria, con principios y valores, no con personas, es porque le van a meter una puñalada. Porque así la gente es leal, no solo no reconoce que es desleal, trata de justificar su deslealtad. Pero es parte de la estrategia. Cada vez que escuchan al presidente decir esto, recuerden, se lo dijeron los estrategas. La asociación con Jorge Glass es la parte más débil de la estrategia de Rafael Correa. O sea, es estrategia defender a Jorge Glass. No entienden nada de principios, de valores. No entienden que yo estoy dispuesto a dar la vida por defender a un hombre inocente, honesto. Que prefiero perder todo antes que ver a un hombre honesto en la cárcel. Un patriota. No entienden de eso. No entienden. Solo entienden de estrategia, de diferenciación, de politiquería. Es impresionante la pérdida de valores y principios. Esta no es nuestra revolución. No somos así, compañeros. Venimos precisamente para cambiar estas cosas. Y qué pena que se estén fundamentando en todo lo que hemos combatido estos años. Si bien el presidente salió victorioso frente a Rafael Correa, yo soy el enemigo que tiene que actuar en base a redes sociales. Imagínense la habilidad del gobierno, que tenga como principal adversario a alguien que está al otro lado del mundo, retirado de la política y que tiene que actuar por redes sociales. No debería pensarse que esta situación le llevaría a ganar más apoyo de parte de la opinión pública. Un enfrentamiento mayor le llevaría a perder algo más de apoyo. Entonces, si me lanza flores, etcétera, sepan que es porque está perdiendo apoyo. Es necesario cuidar la imagen presidencial, no debe sobreexponerse, pues corre el riesgo de debilitar su credibilidad. Y aquí algo me entristece mucho, ¿no? Hablan todo el tiempo, las preguntas, tengo la encuesta cuantitativa, estas son las conclusiones, pero esto en base a preguntas, ¿no? Preguntan si es correísta, anticorreísta, porque el adversario soy yo, y qué opina de la lucha contra la corrupción. En la conclusión, el principal sustento de la aprobación de Lenín Moreno se encuentra en la imagen de lucha contra la corrupción. O sea, es estrategia política la lucha contra la corrupción, qué vergüenza. No hay nada de autenticidad aquí. Sin embargo, el no ser claro en este aspecto también aparece como segunda causa para desaprobar. Esto es lo que estamos enfrentando, compañeros. La lucha contra la corrupción como simple instrumento de politiquería. Es toda una estrategia. Y por supuesto, ha habido 2 casos gravísimos de corrupción. Hasta antes de estos casos, lo máximo que tenía era un pillastre que había falsificado su título profesional, y por ahí está insultando en redes también, pero no merece ni siquiera ser sacado del anonimato. Esto es una estrategia, la supuesta lucha contra la corrupción. Por supuesto que hemos tenido 2 casos graves en los últimos meses, y hay que enfrentarlos con hombría, con responsabilidad. Ustedes saben, son los casos de Petroecuador y Odebrecht, pero tal vez por primera vez en la historia del mismo gobierno, del mismo gobierno, se investigó y se empezó a sancionar esos casos. Por eso Capaya huyó del país. Fíjense qué paradójico, ¿no? Huye de mi gobierno y regresa con este gobierno. Y al regresar incluso graba un video que causa vergüenza ajena. Prácticamente dice, yo no estoy en la lista de Brecht, no estoy en esto. O sea, prácticamente dice que él solo robó en refinería de Esmeralda. Entonces está bien. La reserva moral del país, qué vergüenza. La reserva moral del país es un corrupto. ¿Por qué nos odia Capaya? Porque fuimos nosotros, pues, los que lo denunciamos. Fuimos nosotros los que no accedimos a sus peticiones de que él no decía nada si es que no involucraban a sus hijos, a su familia. Que involucren a todo el que tengan que involucrar. Nosotros no podíamos llegar a esos tratos. Era ilegal, además de ilegítimo, antiético. Y tengo que reconocer que yo no sirvo para negociar con corruptos. Ahora regresa al país para echar lodo con ventilador. Hace bien el fiscal en no aceptar condiciones de un delincuente. Quiere acogerse a este proceso de disminución de penas, pero llegaron a un acuerdo con Fiscalía y poner sus condiciones. Hace muy bien el señor fiscal en no aceptar condiciones de un delincuente. Pero ya van a decir
que es para evitar que hable lo que le dé la gana. Yo tengo la solución para eso. El fiscal no tiene que ceder a las condiciones de un delincuente. Pero el presidente puede reducir la pena, puede rebajar penas, tiene capacidad, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República para rebajar las penas. Que ofrezca rebajarle las penas a este delincuente y hable todo lo que tenga que decir, pero con pruebas. No como hizo una campaña electoral para tratar de perjudicarnos, echando lodo con ventilador, financiado por los Isaías, porque ustedes bien saben, Capaya obedeció a los Isaías. Los Isaías auspician a Bucaram, y Bucaram ahora defiende al gobierno. Qué coincidencia, ¿verdad? Con el indulto presidencial se le puede rebajar la pena, y que diga todo lo que tenga que decir, pero con pruebas, no con tonterías de que él se cree más genio que el resto, entonces cree que vendimos el petróleo a China a precio más barato, que hay un informe de la OPEC que nunca se lo encuentra, y son cosas subjetivas, como hace también Contraloría, ¿no? No era 32 la tarifa, sino 31, o sea, son cosas subjetivas, que diga cosas objetivas, quién recibió el dinero, dónde está la cuenta, pero en todo caso, básicamente dos cosas. Y con detector de mentiras, ¿por qué no le proponemos eso? Como el show que hizo desde Miami, financiado por los Isaías. Con detector de mentiras que diga algo muy concreto. ¿Sabía o no sabía Jorge Glass que estaban recibiendo coimas? Tan concreto como eso. Que no venga con generalidades de que Jorge sabía todo. Recuerden que lo mismo me lo hicieron a mí, en el caso de Faricio Correa, ¿no? Para tratar de involucrarme, Faricio Correa dijo, Rafael sabe todo. No, pregúntenle si sabía de sus contratos, de sus negocios. No lo sabía, lo hizo a mis espaldas. Pregúntenle a Capaya con detector de mentiras. ¿Por qué no hacemos una campaña para eso? Ecuatorianos, organicemos, Alianza País, con detector de mentiras. Si sabía o no sabía Jorge Glass que estaban recibiendo coimas. Y la segunda pregunta, que es lo que nos interesa también, ¿cómo era ese mecanismo de coimas con su primo, Carlos Pareja Cordero? Charlie Pareja Cordero. Carlos Pareja Cordero Capac, que no es cualquier persona, fue el secretario de la presidencia de León Férez Cordero, altísimo dirigente social cristiano, director de la campaña de Jaime Nebot, campaña presidencial. Ese era el jefe de la mafia, hoy fugado en Perú. Y de esto no dice nada la prensa, porque es político. Hay que hundir a la revolución ciudadana, hay que hacer creer a todos que los corruptos somos los de la revolución ciudadana. Cuando el jefe de la mafia, el caso Petrocor está prácticamente resuelto, me parece que hay 16 implicados ya sentenciados, y el jefe, el que lavaba el dinero, abría las cuentas, etc. Y no solo en el caso Petrocor, sino también en el caso de Brecht, era abogado de Brecht, se llama Charlie Pareja Cordero, altísimo dirigente social cristiano, secretario de la presidencia en el gobierno de León Férez Cordero y jefe de campaña de Jaime Nebot. No estamos hablando de cualquier persona, pero de esto no dice nada la prensa. Pero resulta que las cosas están tan graves como el show que hicieron, ¿no? Que llamaron a la ONU, un frente anticorrupción. Ya no queda nada en la ONU, ¿dónde está? Puro show para la foto. Ahora resulta que la cosa está tan grave que hay que llamar a consulta popular, ¿no? No hacen nada. Lo único concreto en la lucha anticorrupción en los últimos meses ha sido nuestra consulta popular para prohibir los paraísos fiscales. Pero resulta que hay intromisión en la justicia y que hay que llamar a consulta popular por eso. Al menos eso leí en los diarios. Si hay intromisión en la justicia, que digan quién está interfiriendo en la justicia. Y esa persona se tiene que ir presa, si es un delito. Ah, no, es que hay que hacer consulta por la elección de autoridad de control, no es que el contralor estuvo involucrado de Brecht, eso significa que todas las autoridades de control están mal seleccionadas. Prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. Carlos Poli era contralor cuando nosotros llegamos al gobierno. Había sido elegido por el Congreso y después ganó el concurso y tenía unos méritos extraordinarios. Había sido hasta presidente, me parece, de una organización mundial de contralores o algo parecido, no recuerdo exactamente, pero tenía unos cargos a nivel mundial, impresionantes. Entonces la calentura no está en las sábanas, puede haber un error, una selección, caras vemos, corazones no, pero no significa que la institucionalidad, los procedimientos estén equivocados. Prohibido olvidar, nos olvidamos muy fácilmente. Carlos Poli ya era contralor cuando nosotros llegamos al poder en el 2007 y era de Sociedad Patriótica, acuérdense que fue secretario de administración de Lucio Gutiérrez y muy amigo de los socialcristianos y particularmente amigo personal de Jaime Nebot. Ah, pero como entonces resultó involucrado en el caso de Brecht, hay que cambiar todo y hay que llamar a consulta popular. Pura demagogia. Recuerden por qué se hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Porque las autoridades de control eran elegidas por
el organismo más politizado del país, que se llamaba Congreso Nacional. El Congreso elegía jueces, elegía contralor, elegía fiscal, y se repartían la torta para contentar a todo el mundo. Y no se controlaba absolutamente nada. La memoria es frágil, pero recuerden que el primer fiscal en mi periodo de gobierno fue el que quedó en quinto lugar en cuanto a méritos. Pero eligieron a ese porque era el más cercano a ciertos partidos políticos, un señor Herman, me acuerdo. Entonces, y con la constituyente cambiamos eso. Recuerden, la autoridad de control la elegía el Congreso Nacional. ¿Quieren regresar a aquello? Hoy la elige un organismo de representación ciudadana, que puede mejorar, por supuesto. Que algunos consejeros todavía no han cumplido con su deber, por supuesto. Pero el concepto es sumamente adecuado. Separar la elección de autoridad de control del organismo más politizado en una república, en un país como es el Congreso Nacional. Pero todas esas cosas nos estamos olvidando. Quieren consulta popular para defenestrar, sacar todas las autoridades de control, eliminar el Consejo de Participación, todo eso es inconstitucional. Quieren hacer un golpe de Estado plebiscitario. Quieren reformar Constitución, quieren reformar estructura del Estado. Llamen a la Asamblea Constituyente. Y ahí nos vemos. Ahí nos vemos en la Asamblea Constituyente y volveremos a derrotar. Sacaremos los mejores cuadros de cada parroquia, cada cantón, cada provincia y los volveremos a derrotar, compañeros. Y con respecto a Jorge Glass, le insisto, hombre honesto, la política debe tener límites, escrúpulos. Ustedes me han visto alguna vez a mí pedir la prisión para alguien que considero honesto, y para Yamil Maguad, que creo que cometió graves errores como presidente de la República, pero no me consta que él se haya enriquecido de aquello. En la campaña del 2006, mal asesorado por Gustavo Larrea, sí me parece que hicimos una acción pública de reactivación de juicio contra Maguad, y después no estuve muy convencido que hubiésemos hecho lo correcto. Pero fíjense cómo cambian las cosas, los torrentes de dignidad que se ven entre tanta confusión. La votación de Alianza País para levantar inmunidad a Jorge. Respeto la decisión del fiscal, no la comparto. Yo leí el expediente fiscal. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Por ejemplo, por supuesto, la prensa manipula todo, ¿no? Me parece que el Comercio publicó en informe de la fiscal Diana Salazar 10 elementos de convicción contra el vicepresidente Jorge Glass. Elementos de convicción como por ejemplo el certificado de que era vicepresidente. Pero así nos manipula. En verdad no existe absolutamente nada contra el vicepresidente Jorge Glass. Pudimos, con la mayoría que tenemos en la Asamblea, mayoría dada por el pueblo ecuatoriano, porque ese es el espíritu de la Constitución, evitar que cualquier fiscal de repente pueda poner preso al vicepresidente o presidente de la República. Pudimos impedir que se le levante la inmunidad a Jorge Glass, pero eso hubiera aparecido como obstrucción de la justicia y jamás vamos a prestar a aquello. Y Jorge fue el primero en decir, pese a lo injusto de su vinculación, pedir a sus compañeros del bloque Alianza País que se le levante la inmunidad. Esas son cosas nunca vistas. Son ejemplos de ética en medio de tanta confusión, les insisto, en medio de tanta farsa, en medio de tanta politiquería. Y confía en la justicia y se está defendiendo frente a la justicia. Pero felicitaciones a mis compañeros del bloque Alianza País. Algunos con lágrimas en los ojos, porque saben que es una tremenda injusticia. Apoyaron el levantamiento de la inmunidad, acogieron el pedido de la Corte para levantar la inmunidad al vicepresidente de la República y que pueda seguir el proceso y Jorge se pueda defender ante la justicia. Son cosas nunca vistas en el país. Y yo quiero decirles que en privado, el que más defendía a Jorge Glass era Lenín Moreno. Pregúntenle a personas como Ricardo Patillo. No, Jorge es un hombre honesto, hay que defenderlo. Ahora dice, el dedo apunta cada vez más hacia usted. ¿Se puede confiar en alguien así, compañero? Entendamos a quién estamos enfrentando, es algo impresionante. Pregúntenle a Ricardo Patillo, pregúntenle a mucha gente de la cúpula de Alianza País, ¿cómo en reuniones de buró, Lenín Moreno, hay que defender a Jorge Glass? También es mentira que se le impuso el vicepresidente, él pidió a Jorge Glass. Hombre honesto, hay que defenderlo. Ahora el dedo apunta cada vez más hacia usted. En función de los vaivenes políticos, qué vergüenza. No estar en función de valores, de principios, sino que me da más por el momento. Pero esa gente, créanme, siempre ha fracasado en política y en todo. Y si hay algo que Ecuador no soporta son los traidores. Esta ha sido una pesadilla, compañero. Un gobierno honesto,
con, con base en una prensa que siempre nos ha odiado, una estrategia regional de la derecha, atacar con el discurso anticorrupción a los gobiernos progresistas. Han tratado de hacernos quedar como un gobierno de corruptos. No somos gente de clase media, que salimos con lo mismo que entramos y tal vez con menos, que todo lo que recibimos lo dejamos para el pueblo ecuatoriano, todo lo que recibimos en el ejercicio del poder. Ojalá nunca hubiera permitido el regreso de una compañía como Odebrecht. Pero recuerden que pagó todo, ganamos todo, se sometió a todo lo que le exigíamos. ¿Cómo argumentaba ya que no regresara? Y recuerden también la presión de la prensa. Había periodistas que nos decían que éramos unos tiranos, dictadores, que así no se trata la inversión extranjera. Y recuerden que Brasil incluso nos retiró el embajador. ¿Ya? Estuvo fuera el embajador como 2 años, hasta que regresa a la compañía, no por las presiones diplomáticas, sino porque, insisto, se sometió a todo lo que le exigía. Como hubiéramos querido que no regresara esa empresa corrupta y corruptora. Pero yo les pregunto una cosa, compañero. Tacapaya, que fue ministro nuestro 3, 4 meses, porque era medio bipolar, le pedimos la renuncia casi enseguida, pero era la referencia de la honestidad en el sector petrolero. Fue el que inició el proceso para la caducidad de Oxy, hasta escribió un libro sobre la caducidad de Oxy. Fue gerente de Petroecuador, presidente de Petroecuador del gobierno de Alfredo Palacio, y siempre alto funcionario en el sector petrolero. Está involucrado él. Carlos Poli, que era de Sociedad Patriótica. Carlos Pareja Cordero, social cristiano. ¿Qué alto cuadro de Alianza País está envuelto en corrupción? ¿Qué alto cuadro? Ah, Jorge Glass ha sido vinculado y va a demostrar su inocencia. Demuéstreme dónde están 20 centavos que haya recibido ilegalmente, porque eso es la corrupción, pues. No, ¿de qué estamos hablando? No existe. ¿Qué alto cuadro de Alianza País está envuelto en corrupción? Que Alianza País se ha enriquecido, porque de repente nuestra expresidenta de la Asamblea Nacional se compra una casa cómoda, pero usada, con un crédito en el 10 a 15 años plazo. Así nuestra burguesía cree que vivir decentemente es solo para ellos, no para el resto. Ya basta. ¿Qué alto cuadro de Alianza País está envuelto en corrupción? Somos gente honesta, gente sencilla, gente de clase media, como la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Queridos jóvenes, no caigan en la trampa, nos quieren quitar la esperanza, nos quieren quitar la alegría. Hay políticos de manos limpias que ni son corruptos, ni permiten la corrupción, porque permitir la corrupción también es una forma de ser deshonesto. Una es la corrupción activa, lucrar, la otra es corrupción pasiva, dejar lucrar ilegalmente. Ninguna de esas dos cosas hemos permitido. De hecho, el país es totalmente distinto al país de hace 10 años, pero seguirán los casos de corrupción, como en todas partes del mundo. Y lo que hay que hacer es sancionarlos e investigarlos. También utilizaron el discurso de crisis económica. Se pusieron bravos, muchos de ustedes se pusieron bravos con el no es crisis, es recesión, porque el dirigente tiene que hablar lo que la gente quiere escuchar. No cuenten conmigo para eso, no cuenten para faltarle a la verdad. Más aún en mi campo de formación profesional. En realidad hubo una recesión en toda América Latina. Toda América Latina dejó de crecer. Y en el caso de Ecuador fue mucho más grave, mucho más complicadas, más profundas las dificultades económicas, porque no tenemos moneda nacional. Y enfrentamos la tormenta perfecta, acuérdense de eso. Derrumbe, pero derrumbe de las exportaciones, no solo petroleras, todas las exportaciones. En 2 años perdimos cerca de 10.000 millones de dólares de exportación. En el 2016 las exportaciones fueron del 64% en 2014. Y las exportaciones como la sangre de un país más aún dolarizado, porque son las divisas que entran para que funcione la economía. Perdimos cerca del 10% del PIB en 2 años en exportación. Eso no se veía desde finales de los años 40. Pero para corregir eso, como en la época de Fres Cordero, por ejemplo, cuando se rompió el oleoducto, se depreció la moneda para volvernos más competitivos. Nosotros no teníamos moneda, no tenemos moneda nacional, y el dólar, por el contrario, se apreció. Colombia nos devaluó hasta 80% y más. El peso colombiano no teníamos cómo responder. A eso le llamamos la tormenta perfecta. Pérdida de 10.000 millones de dólares en exportaciones, más apreciación del dólar. Ese era el problema más grave del sector externo, pero también hubo problemas fiscales. Perdimos cerca de 12% del PIB en ingresos netos, porque tuvimos que pagar irritas sentencias a Occidente, al Chevron, 1.100 millones de dólares en apenas 6 meses, cuando había ocurrido el terremoto, dicho sea de paso. La gente no tiene conciencia, no tiene corazón, no tiene nada, porque las exportaciones petroleras son ingresos fiscales.
porque por primera vez en la historia del país, en lugar de recibir ingresos petroleros, tuvimos que darle cerca de 1.600 millones de dólares a las petroleras públicas, Petrocor y Petroamazonas, para que no quiebren. Todo eso suma cerca de 12.000 millones de dólares que dejamos de recibir o tuvimos que pagar, disminución de impuestos por la recesión. Súmela a esto, desastres naturales nunca vistos. Los últimos años han sido complicadísimos. Acuérdense, se activó el Cotopaxi, gastamos decenas de millones de dólares para un evento catastrófico y evitar que la gente muriera, prevenir un evento catastrófico. Tuvimos 2 inviernos extremadamente fuertes, cuyos efectos fueron tremendamente mitigados gracias a la inversión pública, los multipropósitos para control de inundaciones. Y tuvimos obviamente el terremoto pues el 16 de abril de 2016. O sea, que les analicen el comportamiento de la economía ecuatoriana, sin mencionar el terremoto, es tan deshonesto intelectualmente como un detective que va a una piscina llena de agua, ve a un tipo en el fondo de la piscina ahogado, con los pies puestos dentro de un balde de cemento, y llega a la conclusión de que se ahogó por no saber nadar. O sea, a ese nivel de deshonestidad se llega cuando se hace el análisis de la economía ecuatoriana sin tomar en cuenta la peor tragedia natural de los últimos 70 años. Terremoto de casi 8 en escala Richter, que redujo el crecimiento 0.7% y ocasionó pérdidas solo el terremoto de más de 3.000 millones de dólares. Hemos tenido más de 4.000 réplicas hasta el momento. Más de 4.000 réplicas. Estas cosas deben conocerlas ustedes. Por la tercera parte de esto, colapsó la convertibilidad argentina. Nos quebraron en el año 99. Por el contrario, a nosotros no nos aumentó la pobreza, no nos aumentó la desigualdad. El Fondo Monetario predijo a inicios de abril que íbamos a crecer 4.5%. Imagínense un país en esas dificultades. En ese momento el precio del petróleo estaba a $20, que necesita financiamiento. Estos burócratas internacionales dicen que vamos a crecer 4.5%. ¿Quién le presta a ese país? Viene el terremoto, en lugar de aumentar su perspectiva de crecimiento, tienen que ajustarla hacia abajo, y en verdad, por el buen manejo económico, decrecimos solo 1.5%, y el primer trimestre crecimos 2.6%, la segunda tasa más alta después de Uruguay. Esa es la realidad. Consulten con la CEPAL, consulten con quien quiera, con profesionales, no con politiqueros, con gente que sepa de economía, pero ustedes deben saber también algo de esto. Yo sé, es entendible, ¿no? Yo lo que veo es que vendo menos en mi tiendita, que mi hijo no encuentra trabajo, que no me aumentan el sueldo, pero hay que ver los factores de fondo para no dejarnos manipular por los mismos de siempre. Simón Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. ¿Y qué razón tenía el Libertador? A informarnos, compañeros, para no dejarnos manipular por lo mismo de siempre. Entregamos una economía en crecimiento y estabilizada, después de haber pasado de todo, la tormenta perfecta. Por la tercera parte de esto, colapsó la convertibilidad argentina. Nos quebraron en el año 1999 los banqueros, que ahora de nuevo son los dueños del país. Prohibido olvidar. Y el argumento para decir que todo estaba mal, utilizado por este gobierno, que dicho sea de paso conocía todas las cifras, porque es el mismo equipo económico, y le dimos toda la información, ¿no? Era el sobreendeudamiento. O sea, cadena nacional, hablar esa tontería de presidenta, mentir. Pues bien, probablemente no lo leyeron en los medios, por ahí alguno lo publicó, pero no en la dimensión que debió ser publicado, porque es algo gravísimo. El propio ministro de Finanzas, ante la Comisión de Presupuestos, donde ya no se puede mentir, hacer politiquería, hacer cualquier barbaridad, desmintió al presidente de la República, al reconocer frontalmente que el límite de endeudamiento está muy por debajo, no solo por debajo, del límite legal. Porque el límite de endeudamiento se mide, o la deuda se mide como deuda consolidada. El ejemplo que yo les di alguna vez a través de la red social Twitter. Si ustedes quieren medir cuánto debe una familia, tienen que ver lo que debe esa familia al vecino, al banco, ¿no? Al amigo, pero no lo que ve el papá, la mamá al hijo, porque es la misma familia. Eso se llama consolidar. Esa deuda consolidada, en el 2004, sin terremotos, sin caída de exportaciones, etc., cuando yo llegué al Ministerio de Finanzas era 32.1%. Esta cifra les di en el enlace pasado. En mayo, cuando es el gobierno, era 27.7%. Hicieron una emisión de 2.000 millones que se necesitaba, y Ecuador ha regresado a los mercados internacionales, nos ven con mucha confianza, y ahora es de cerca del 29%.
cuando el límite legal, en función de la ley que nosotros mismos hicimos, el Código Orgánico de la Producción de Finanzas Públicas, es 29%. Entonces, ya había algunos asambleístas socialcristianos que antes fungían de dirigentes empresariales, porque en verdad los dirigentes empresariales son politiqueros disfrazados, por eso es tan difícil tratar con ellos. Jamás hemos estado cerrados al diálogo, pero no a un diálogo de sordos, al diálogo en función de la verdad, buena fe, pero teníamos politiqueros de interlocutores, no dirigentes gremiales. Uno de estos dirigentes gremiales que ahora es asambleísta social cristiano dice, pero lo importante para que hay deuda agregada es la deuda agregada. Entonces, la deuda agregada, siguiendo con mi ejemplo, es contar lo que le debe el papá no solo al vecino, sino a la mamá y al hijo. ¿Ya? Claro, es que ahí se ve lo que debe el papá y es el que debe pagar eso. Entonces tenemos otro problema, porque la deuda agregada, que está en cerca de 40.000 millones de dólares, están sumando lo que ven los municipios. Ya no solo el papá, sino el hijo, los nietos. Incluye Metro de Quito, alcantarillado sanitario en Guayaquil, etc. Entonces no le da por ningún lado. El término correcto es deuda consolidada, pero incluso en deuda agregada, 2004, sin terremoto, sin problemas económicos, sin derrumbe de exportaciones, cuando llega al Ministerio de Finanzas, esa deuda agregada era 39.8%, ahora es 41%, perfectamente manejable. Pero insisto, ese 41% incluye deuda de gobiernos seccionales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como esto tampoco les alcanzó, sacaron una barbaridad que nunca se ha hecho. Revisen, no hay estadística. Yo les pregunto, cuando alguien les hable de esto, venga un demagogo, ¿no? Un Lazo, lastimosamente el propio presidente, un asambleísta social cristiano y les diga, la deuda en verdad es 55%, porque es lo que se ve aquí, lo que se ve acá. Pregunten, ¿y cuánto era en el 2005, 2004, 2003? No le podrán responder porque no hay serie histórica. De las otras dos sí hay, porque son formas técnicas de medir la deuda. De esto no hay, porque nunca se ha medido así la deuda. Porque incluyen de todo, hasta los pasivos contingentes. Cuando yo asumí la presidencia, solo el caso Oxy llegaba a más de 3.000 millones de dólares. Eso era 6, 7%, 5% del PIB de ese entonces. Si hubiera contabilizado eso como deuda, en función de eso hubiera hecho el programa de gobierno, tenía que hacer un paquetazo. Ustedes saben que yo jamás lo haría. Hubiera subido los impuestos a los más ricos, ¿no? Pero nunca se ha utilizado eso. Lo utilizaron esta vez para tratar de escandalizar y lo siguen utilizando. Es una característica de la política ecuatoriana. Por más que ustedes demuestren que algo es falso, lo siguen utilizando. Es algo impresionante. O sea, es una caradura increíble. Fausto Herrera, nuestro ministro de Finanzas, hizo el ejercicio para el 2006, porque, insisto, no hay ser histórico porque nunca se ha medido aquello. El total de pasivos con pasivos contingentes, con la deuda de la tía del funcionario público y todas las cosas que pusieron ahí adentro, ¿no? Para escandalizar y justificar su mediocridad. Ya desmentida por el propio ministro de Finanzas, eso lo va a leer. Eso debe ser titular a 4 columnas, 8 columnas. ¿Cuántas columnas que tiene? 4, 8 los periódicos. Bueno, el total de columnas en primera página. Casi ni salió. ¿Se imaginan que un presidente haya mentido en algo tan grave? Mintieron, mintieron. Díganle eso a todos los ecuatorianos. Mintieron para escandalizar, para hacer politiquería. Nos engañaron. Ya lo dijo claramente el ministro de Finanzas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Pero si midiéramos, como ellos midieron, sumando peras con camellos, de todo, hasta las deudas, insisto, de los funcionarios públicos en su tarjeta de crédito, solo faltó aquello. El total de pasivos, resulta que en el 2006, sin ningún problema económico, sin caída del precio del petróleo, etc., tenemos 65% pues, del PIB en pasivo. Y en el 2017, cuando no ha pasado de todo, solo tenemos 55%. O sea, por ningún lado les cuadran las cuentas. Y cuando tenga alguna duda, compañero, porque aquí se miente demasiado todo el tiempo, ¿ya? A ver si encuentro la dirección electrónica. Acuérdense ustedes de la dirección electrónica que les di. Es la página tal vez más importante del mundo, es de la revista The Economist, revista inglesa, especializada en economía, como su nombre lo indica, donde está la deuda de todos los países. Aquí se la pongo, ¿ya? Es http://www.economist.com/content/global-debt-clock. Y vean la clasificación de los países por su nivel de deuda. Y vean cómo en los 10 años de Revolución Ciudadana el país está en verde.
país de bajo endeudamiento. Es de que The Economist también está, ¿me entiendes? Ovejuna, mafia, la bestia y todas esas cosas. Por el contrario, antes nuestro gobierno estaba en rojo. Esa es la realidad, compañeros. Pero nos mienten. Y cuando se les rompe una mentira, sacan otra. Tienen el poder y el poder mal utilizado puede permitir e inducir a esto. Hoy tiene una Contraloría cooptada que se presta a todas estas cosas, toda esta jugarreta. Entonces se desmiente una cosa, sacan otra. Ya sacaron el pozo Simi y van a salir más pozos petroleros. Y tratando de hacer creer que la renegociación petrolera es un desastre. Se dice cualquier cosa, como la gente no conoce, lo cree. La renegociación petrolera fue tremendamente exitosa. Se invirtió la proporción de renta. Antes de cada 100 barriles, nos quedaban 20, 80 se llevaban las petroleras. Ahora es al revés, quedan 20 para petroleras, 80 para el gobierno. El nivel de discusión es tan bajo en Ecuador que a mí me mandaron un audio, me parece con video, de una mesa redonda en una radio de esas odiadoras de Quito, en que hablaban de la contratación petrolera y decían que había sido un desastre para el Estado. Y en la misma intervención, en la misma reunión, en el mismo debate decían, y por eso se fueron 4 compañías porque no quisieron firmar los contratos. Si era tan malo para el Estado, ¿por qué se fueron las compañías? En verdad era porque le estábamos sacando el aire. Les extraímos la mayor cantidad de renta petrolera en beneficio de nuestro pueblo, pero se habla cualquier tontería. La realidad, compañero, es que la gran inversión pública que hemos podido hacer se debió a 3 fuentes fundamentales de ingresos. Renegociación de la deuda, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se pagaba 40% del presupuesto en deuda? Ahora nos sacan que el servicio de deuda es mayor que salud, etc. Antes era el 40% del presupuesto, prohibido olvidar. Renegociamos esa deuda y logramos miles de millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Y esa liberación de miles de millones de dólares del presupuesto sirvieron para carreteras, infraestructura, hospitales, infraestructura productiva, infraestructura social. Se renegociaron los contratos petroleros. René Ramírez, un gran profesional, calcula que más de 30.000 millones de dólares se recuperaron gracias a esa renegociación, que se lo hubieran llevado las compañías. Y se triplicó el ingreso tributario, porque se acabó con otra forma generalizada de corrupción, de la cual no se habla, que es la evasión. No quiere hacer creer que la corrupción está es patrimonio del sector público. ¿Quién es el corrupto y corruptor en el caso de Odebrecht? Odebrecht, empresa privada. Y la evasión era corrupción. Y era generalizada esa corrupción. Hemos triplicado el ingreso tributario. Pero, miren, incluso con la deuda agregada, 40.000 millones de dólares, cerca de 40.000 millones, que incluye 7.000 millones de bonos que tiene el IES, que era la propia plata del gobierno central. Era el absurdo subsidio que teníamos que darle cuando no necesitaba el IES, subsidio que alcanzaba cerca de 1.000 millones de dólares anuales, 40% de las pensiones. Teníamos que darle, porque se les ocurrió hacer una ley, como la ley que ahora se les ocurrió también a principios de este siglo, que dice que tenemos que pagarle las atenciones como gobierno central, es decir, todos los ecuatorianos las atenciones de los jubilados, que es la razón de salud de los jubilados, que es la razón de ser del IES. Se les ocurrió, hace unas décadas, decir que el Estado tenía que dar 40% de subsidio, un subsidio correspondiente al 40% de las pensiones, así tenga excedente o no el IES, que ahora tiene grandes excedentes. Esa es nuestra propia plata, no es que fue gasto público irresponsable, ni mucho menos. 7.000 millones de dólares. Pero incluso con todo esto, la deuda agregada es 40.000 millones. La inversión en los 10 años de Revolución Ciudadana fue cercana a 90.000 millones de dólares. Es decir, mientras hay una deuda de 40.000, tenemos activos por 90.000 millones y un saldo favorable de 50.000 millones de dólares. Esa es la realidad. ¿De dónde salieron esos 50.000 millones? Renegociación de deuda externa, renegociación de contratos petroleros y triplicación de la recaudación tributaria. Esa es la verdad. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano. Cada día es un nuevo escándalo, con la complicidad de la prensa, con una irresponsabilidad tremenda, con una ligereza tremenda. Entonces ya dicen que la repotenciación de refinería Esmeralda, donde hubo corrupción, y ese corrupto está preso, Capayo, también fue técnicamente mala. Yo pedí varios informes técnicos, eso sí es observable. Me dicen no solo que no fue mala, fue muy bien hecha. Puede ser que me engañen, que revisen. Pero primero revisen pues antes de hacer escándalo. Y no solo en la refinería, pues somos unos inútiles, todos hacemos mal, hasta la escuela de Milenio. Entonces, almacenamiento de gas de Montevideo está mal hecho, está mal hecha el relleno de la refinería del Pacífico, no sé cómo se puede hacer mal un relleno, la refinería Esmeralda, Oleoducto Pascual de Cuenca, que todavía no se acaba.
Y Bajo Alto, que ahí sí hubo problemas constructivos, que lo detectamos nosotros, huyeron los contratistas españoles, luego hasta presos por ese caso. Yo sinceramente creo que el ministro Pérez, que de hecho ese paso viene del sector privado, gente de Halliburton, ¿sabe qué es Halliburton? ¿No? Es la empresa petrolera, el servicio petrolero de Dick Cheney, el ex vicepresidente de Bush, de George Bush. Ese es Halliburton, ese es nuestro ministro de hidrocarburos actualmente. Yo sinceramente creo que no sabe lo que habla, o lo sabe y sus intenciones son otras. Primero, son proyectos que deben estar hace décadas hechos. Si hubiera estado refinería del Pacífico, Ecuador no tuviera deuda externa. Si hubiera estado refinería Esmeralda, hubiéramos ahorrado miles de millones de dólares y seguridad para Esmeraldas. Porque ahora dicen que nosotros hemos puesto en riesgo Esmeraldas, que están locos. Vaya, vean, este es el cementerio de hierros viejos, cómo el reactor estaba fracturado. Pero ahora sí el reactor, el corazón, FCC, creo que se llama FFC, corazón de la refinería, está recalentándose. Averigüen por qué, pues. Ah, mala construcción. ¿De dónde? Fue fiscalización internacional, fueron las mejores empresas del mundo. Pero puede ser, averigüen. Pero también puede ser mal mantenimiento. Y también pueden ser las réplicas del terremoto. Que no sean irresponsables. Primero averigüen y luego hablen. Pero primero hablan y después dicen que van a tener auditorías internacionales. Dicho sea de paso, las fiscalizaciones fueron internacionales. Bastaría preguntarle al fiscalizador. Hay que hacer show, ¿no? Y cuando va a visitar, y gracias a Dios están asumiendo su responsabilidad nuestros compañeros asambleístas, cuando una comisión de la asamblea va a visitar la refinería, resulta que funciona al 100%, que era el objetivo, uno de los dos objetivos principales de la repotenciación. El segundo era dar seguridad a Esmeraldas, a la ciudad de Esmeraldas, porque la refinería había originado incendios, en cualquier rato podía explotar, etc. Antes de la repotenciación funcionaba el 85%. Por eso perdíamos cerca de 300 millones anuales porque teníamos que importar gasolina. Va la comisión y funciona al 100%. Esta gente hizo un escándalo de que la repotenciación estaba mal hecha. Es que se está calentando el reactor. Bueno, averigüen por qué. Pues primero, puede haber múltiples razones. No mala repotenciación. Y ya la última es que sacó que una planta de azufre no ha sido reparada. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogará. Resulta que como no se repotenció la planta de azufre, somos culpables, ¿no? Cuando dijeron que se había gastado mucho en la repotenciación, que no es 2.000 millones, eso es mentira, es 1.200 millones, sino que la refinería cuesta unos 300 millones anuales para que funcione, le suman todo, ¿no? En verdad se gastó 1.200 millones en la repotenciación de la refinería. Entonces estamos claros, compañeros. Después del escándalo, el show que hizo el ministro Pérez, lamentablemente, y ya nos tiene acostumbrados con el presidente de la República, que esto no conoce absolutamente nada, de que la repotenciación estaba totalmente mal hecha, resulta que funciona al 100%. Para eso fue la repotenciación, porque estaba funcionando al 85%, ahora funciona a la capacidad de diseño y con mucha mayor seguridad. Ahí está el reactor fracturado que reemplazamos. En 40 años no se había dado un adecuado mantenimiento a esa refinería, peor una repotenciación casi integral, porque por escasez de presupuesto pues hubo partes que no se repotenciaron. Y ahora, ¿por qué no se repotenció eso también? Hagan ustedes, en vez de estar haciendo show, llorando. Si yo me hubiera puesto a llorar al inicio de mi gobierno por cada bache que encontré en las carreteras, las pocas carreteras que había, ¿se imaginan lo que hubiera pasado? Por eso a trabajar, no sean mediocres, pero es el escándalo. Ahora el almacenamiento de gas, ese proyecto con el poliducto para envasado de gas en Chorrilla, costó cerca de 600 millones de dólares. Escándalo porque faltan 11 millones de dólares para mantenimiento. Por favor, entiendan lo que hemos pasado los 2 últimos años, háganlo. Déjense de hacer shows irresponsables. Como les decía, el proyecto Pascuales Cuenca es para seguridad, para que no suban los tanqueros a la ciudad de Cuenca, no está ahí un tanquero y se nos muera la gente, ¿no? Es parte de todo el diseño nacional de poliductos. Todavía ni se acaba, pero está que mal construido, corríjanlo. Ese es el problema. Cuando se hacen las cosas, puede ser que algo falle, salga mal. Cuando no se hace nada, nada sale mal. Refería al Pacífico, no sé ni de qué están hablando, porque no me digan que un relleno está mal hecho. Y Odebrecht pudo haber sido tremendamente corrupta, pero no hacía malos trabajos. O sea, generalmente las construcciones de Odebrecht han sido reconocidas, era la más importante constructora, la más importante de toda América Latina. Salió sobreprecio, etcétera, eso es otra cosa, ¿no? Eso es corrupción, pero técnicamente ya no hay por qué dudar. Pero si esa refinería del Pacífico, imagínense después de 40 años de exportadores de petróleo, todavía importamos gasolinas. Qué vergüenza. Como siempre decía, ¿no? Exportamos choclos para importar humitas.
Mejor hago las gomitas yo mismo, pues si tengo la materia prima y genero trabajo, desarrollo tecnológico, etc. Para eso es Refinería del Pacífico. Si hubiera estado hecha hace 30 años, no tendríamos modelo externo. En vez de criticar todo el tiempo, pónganse a trabajar. Ya no sean llorones, ya basta. Con todo lo que hemos hecho, por supuesto que puede haber cosas que salen mal. Bajo Alto, un proyecto lindísimo, que nadie más lo hizo, ¿no? El gas natural del Golfo, llevarlo licuado para la industria, en principio de Cuenca, y también para Machala Power. En lugar de utilizar combustible importado, utilizamos nuestro gas natural. La empresa que hizo la construcción hizo malos estudios y se hundió la planta. Puede salir mal algo, pero fue mi gobierno que detectamos eso, que se iniciaron los juicios, etc. Huyó esta gente, ¿qué podemos hacer? Pero entonces que también está mal hecho y todo está mal hecho. Ya basta, no sean mediocres. Y primero, infórmense antes de hablar de contratar auditorías internacionales, como ahora dicen, que si van a contratar auditorías internacionales, ¿por qué adelantaron las conclusiones? ¿Se dan cuenta el nivel de irresponsabilidad del que estamos hablando y de nuestros proyectos estratégicos? Este señor Pérez se especializa en esto, ¿no? Ya la otra vez digo otra barbaridad, que confundió contratos petroleros de largo plazo y preventas petroleras. Preventa petrolera es que yo le digo a Tailandia, China, Rusia, hoy dame 1.000 millones y te pago con el tiempo con barril. La plata recibo en este momento. Contratos petroleros de largo plazo, es decir, te garantizo que te vendo a ti el petróleo al precio de mercado durante los próximos 5 años. Así tú te aseguras suministro de petróleo y yo me aseguro el mercado petrolero. Grandes decisiones, más aún con la inestabilidad del mercado petrolero de los últimos años y la sobreoferta petrolera. Y este señor cuenta todo, es decir, los contratos de largo plazo, donde la plata no la recibe este gobierno. ¿Sí? Es después de 3 años que se vende el petróleo, la recibe el gobierno que esté en ese momento en el país. Y calcula que son 20.000 millones de euros. Es una ignorancia total. Y esto lo publican los medios de comunicación. Ya ven que no lo repiten, porque es una brutalidad terrible, pero no corrigieron nunca. Y así asustan a la gente. Y eso es lo que hemos vivido estos 100 días de este gobierno, puro show, por decirlo menos imprecisiones, algunas veces grandes mentiras, declaraciones irresponsables, mediocridad absoluta, criticando todo el tiempo, en lugar de ponerse a trabajar. Yo le decía, o sea, este señor o sabe y busca otra cosa. Viene del sector privado, gerente de la empresa transnacional de servicios petroleros más grande del mundo, es Halliburton y le sigue Schlumberger, francesa. ¿Acaso no querrán privatizar? Cuidado, nos privatizan el sector petrolero, almacenamiento de gas licuado, etcétera, en nombre del diálogo. Cuidado, porque me parece que esas son las intenciones ante tanto show, tanto escándalo, sin fundamento. Y fíjense cómo son las cosas, compañeros. No es que aparte el tiempo me da la razón y más rápido de lo que pienso. Ahora resulta que el dinero electrónico no ha sido malo, ha sido bueno. Pero si lo tiene la banca como negocio. Si lo tiene el Banco Central es malo. Es querer acabar con la dolarización, es querer crear una moneda paralela. O sea, la moneda paralela la va a crear la banca. Si la banca tiene el negocio, entonces ya no es moneda paralela. O mienten ahora o mintieron antes. Pero no puede ser que las dos cosas sean ciertas. Si el Banco Central tenía dinero electrónico, era moneda paralela. Si la banca tiene dinero electrónico, no es moneda paralela. La realidad es que mintieron antes. Como siempre les expliqué, nunca fue moneda paralela. Y lo que quería era el negocio de la banca. Y nosotros no tenemos problema, cuidado. Pero no quería una regulación adecuada. Porque es muy riesgoso. ¿Quién quebró el país? ¿Acaso lo quebró el artesano? ¿Acaso lo quebró el profesional que me está escuchando? ¿Los compañeros indígenas? ¿El agricultor? ¿Y quebraron los banqueros? ¿Con qué solvencia moral nos viene a decir ahora que son la referencia, lo que saben qué hacer, etcétera? Hay que andar con mucho cuidado, no pueden quebrar de nuevo. Si se maneja mal el dinero electrónico, si no está 100% respaldado, por supuesto que puede haber un colapso económico. Y no querían aceptar las regulaciones. No tenía problema en darle a la banca privada. También a la banca privada, junto con el Banco Central, pero con adecuadas regulaciones. Y no querían aceptar. Hoy le dieron alegremente a toda la banca privada, pues, el dinero electrónico, que era tan malo. Recuérdense todo lo que decían, todas las barbaridades que se inventaron, todo lo que publicó la prensa. ¿Ahora qué dice la prensa? Pero ¿saben otra cosa? Esto es parte de todo un acuerdo con la banca. Es algo terrible. ¿Cómo se está manejando el país? Compañeros de Alianza País que me están viendo en la sede de la Chile, agárrense de sus sillas, porque así nos están gobernando.
totalmente contrario a nuestros principios éticos de transparencia. Hay todo un acuerdo con la banca. Aquí está. Acuerdos con la banca. Metas y apoyo para conseguirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Asobanca será la vocera encargada de proponer públicamente los cambios normativos para mejor uso efectivo y mayor uso de medios digitales. Y el gobierno recogerá y apoyará estas peticiones. O sea, todo un tongo ya preparado. Nos van a hacer una serie de medidas en beneficio de la banca, pero va a proponer la propia Asobanca y las va a recibir el gobierno, a acoger el gobierno esas medidas. ¿A cambio de qué? Siguiente párrafo. Los bancos apoyarán comunicacionalmente los esfuerzos fiscales por reducir el déficit. Qué vergüenza. Qué vergüenza estos tongos a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y aquí está en el punto siguiente parte de lo que se va a hacer. Por ejemplo, retiro en ventanilla actualmente es gratis, ¿no? Después de 3 transacciones gratis mensuales, acumuladas hasta $2.000, sobre ese monto se cobrará 0.5% y 1% por transacción. Supongo que esto va a la banca, porque si fuera impuesto tendría que pasar por la asamblea. Pero para el ciudadano es indiferente si es un impuesto o pago a la banca. Lo que nos están sacando es plata de nuestro bolsillo. Estos son los acuerdos que hay, que no le han dicho al pueblo ecuatoriano. Puro tungo. Así se está manejando el país, compañeros. Reaccionemos. Reacciona, Ecuador. Esto también es corrupción. Tengan la fe, la confianza absoluta que nunca nosotros utilizamos estos mecanismos. Yo puedo tener todos los efectos que ustedes quieran, enojarme, lo que ustedes quieran. Pero todo el mundo sabía lo que pensaba, lo que sentía. Y estos acuerdos eran públicos, se decían. Y por eso, como muchas veces lo decía públicamente, ay, no hay diálogo, nos los impuso. No, dialogar es escuchar, tratar de consensuar, pero al final tomar decisiones. Aquí lo que están haciendo es amarrando, repartiéndose el país. Entonces, fíjense, Asobanca será la vocera encargada de proponer públicamente los cambios normativos, como estas tarifas nuevas, y el gobierno los acogerá. A su vez, los bancos apoyarán al gobierno, ¿no? Comunicacionalmente. Puro tongo, como traicionan al pueblo ecuatoriano. Retiro en cajeros propios, ahora es gratis, nos van a cobrar sin costo 4 transacciones mensuales de hasta $250 cada una, o sea, ustedes podrán sacar su dinero hasta $1.000 y desde ahí les cobrarán 0.50 centavos por transacción. Aquí está. Es el acuerdo con los banqueros, que no lo han dado a conocer al pueblo ecuatoriano. Así se está gobernando, de espalda a nuestro pueblo y en amarre con los poderes de siempre. Emisión de cheque, actualmente es 30 centavos, piensan subirlo hasta el 75 centavos. Todo esto, ¿ya?, para que la banca apoye comunicacionalmente al gobierno, además del negocio del dinero electrónico. Sí, es muy largo el acuerdo, ¿no? Hay cosas que son sensatas, que son razonables, otras cosas que son impresentables, como la que le acabo de decir. Punto 21. Se reformará la normativa vigente. El Banco Central cerrará las cuentas de dinero electrónico. ¿Por qué? Que lo tenga el banco, la banca privada, y también el Banco Central compita. Pero no, le dan todo el negocio a la banca privada, pero que los apoye comunicacionalmente al gobierno. Así se compran las conciencias, así se está repartiendo el país. Punto 25. Gravísimo. Existe el compromiso de la Superintendencia de Banco de analizar la norma de determinación de propiedad indirecta número 375/2017F de las entidades del sistema financiero. Es decir, levantar las restricciones que nosotros pusimos para que los bancos tengan otra clase de negocio, lo cual era nefasto para el país. Se había puesto un límite. Si ustedes tienen hasta 6% de acciones en un banco, no pueden tener empresas en el sector real, una industria, una distribuidora de carros. Por la sencilla razón de que pueden manipular con el banco, le dan crédito a su empresa y no le dan crédito al competidor. Un banquero que se dedica a ser banquero. Ya amarraron para levantar también esas restricciones, que son grandes avances para la sanidad de nuestra economía, para la justicia social, para no tener acumulación de poder. Así se nos está gobernando, compañeros. Se lo muestro nuevamente. El acuerdo que le pueden poner amarre con la banca. Y cada vez que escuche que Asobanca felicita, ¿cómo se llama esta? Yo ni sé ni cómo se llama, por eso me odiaba. Que Asobanca felicita al gobierno, es parte de la amarra, porque les dieron pues incremento de tarifas, les levantaron restricciones para tener otra clase de negocios, les permitieron el monopolio del dinero electrónico sacando al Banco Central, etc.
Esa es la realidad, así se nos está gobernando. Además de utilizar la lucha anticorrupción como estrategia. Esa es la verdadera mafia. Esa es la verdadera mafia. Y no es lo único, ustedes lo saben. Pacto con Bucarán. ¿Ustedes creen que un tipo como Bucarán va a insultarme y defender al gobierno y al presidente gratuitamente? ¿Qué le dieron las eléctricas? Porque el 5 de mayo viajó Eduardo Manga, secretario de la presidencia, en un jet privado, ¿no? A Panamá para hacer el amarre con Bucarán. Ah, que ya cambió el gerente. Claro, pues esa es la broma. Ese es el formalismo para decir que ya se echó para atrás. Pero eso sí, hermano, lo buscarán. Ya hay denuncias, como están pidiendo comisiones, etc. Eso es corrupción, eso es mafia. El pacto con Nebot, se le levantó la orden de detención. A mí no me gusta meterme con estas cosas, porque yo respeto mucho la libertad de una persona. Un importante empresario, familiar político de Jaime Nebot. Bien por él si es inocente, está involucrado en el caso Petroecuador. Pero ¿por qué a los otros no se les levanta la orden de detención? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Eso fue parte del pacto con los social cristianos. Que ahora van hasta tomarse fotos al puerto de Pozora cuando siempre se opusieron al puerto de Pozora. Ya vamos a hablar de eso. Escondieron y siguen escondiendo escándalos de miles de millones de dólares de lavado de activos en un banco amigo, en un banco de personas que apoyaron muchísimo en la campaña a Lenín Moreno. Averigüen en qué avión viajaba Lenín Moreno, en qué avión viajaron a Panamá. Y averigüen la relación con este banco que lavaba dinero. Sigue el hombre del maletín en asamblea. Felizmente nuestro bloque se ha mostrado incorruptible, repartiendo cargos, tienen operadores por provincia. Sigue Contraloría como instrumento de persecución. Presiones políticas al fiscal, que no lo ha dicho, yo lo sé. Sobre todo de este señor también, el secretario de la presidencia, eso es delito. Ahí están las verdaderas mafias, compañeros, ahí está la corrupción. Como también es corrupción y deshonestidad de los medios hackeados, el nuevo escándalo que quieren hacer, demostrar que la justicia estuvo manejada por Correa. El robo de información nos ha pasado todo el tiempo, han robado miles de mensajes. Eso demuestra la ética que tenemos del poder, porque no han podido demostrar absolutamente nada. Lo único que demuestra este nuevo robo es cómo cumplía con mi deber. Todos los días yo revisaba un resumen de noticias, en base a ese resumen, todo digital, copiaba la noticia y preguntaba a los jurídicos, incluso a compañeros de otras funciones, legislativo, judicial, etcétera, cómo va esto, qué pasó, para saber si la defensa del gobierno era buena, no era buena, porque resulta también cualquier error de otra función, un juicio mal hecho, al final del día lo paga el gobierno central, se nos demandan ante instancias internacionales. No tienen nada de qué acusarnos, lo único que demuestra eso es la ética, la responsabilidad, la pulcritud con las que hemos cumplido nuestras funciones presidenciales. Deberían criticarnos si no nos preocupamos de esas cosas. Pero imagínense publicar mails robados, hackeados. No es la primera vez. También se encontraron en la computadora de Fernando Villavicencio, etc. Siempre nos hackearon todo, nos robaron todo y no han podido demostrar absolutamente nada porque siempre hemos sido éticos en el manejo del poder. Pero fíjense la doble moral. Durante las elecciones, el diario argentino Página 12 sí presentó una investigación seria con firme responsabilidad de una periodista García, con pruebas sobre las 49 offshore de Guillermo Lasso, candidato opositor. La prensa no publicó nada. Aquí nos roban mes y tratan de hacer un escándalo. Sigan intentando sus escándalos, compañeros. Lo único que confirmará es la ética con que manejamos la cosa pública. Y con todo el derecho también, para saber si había que impugnar un juez, etcétera, si sabíamos que tenía antecedentes negativos. Todo eso, pues, ni me preocupaba, pero si lo hizo la ministra de Justicia ese entonces, me parece totalmente correcto, que sepa si un juez tiene malos antecedentes, y recuerden que hay concurso, impugnación pública, que se puede impugnar como cualquier otro ciudadano para garantizar la calidad del sistema de justicia, que ahora es referencia a nivel regional y mundial. Esta gente lo quiere volver a convertir en botín entre piratas. Estoy hablando en mi email, estoy hablando de noticias del periódico. Si yo manejo la justicia, debería saber, pues no, las cosas que están pasando. Y lo que hago es replicar las noticias del periódico. Lo único que hacen esos mails robados es demostrar responsabilidad con que cumplíamos nuestro deber de presidente de la República. Y tantas mentiras que se han dicho, ¿no? Ahora resulta que los medios del milenio también son malas. ¡Qué barbaridad! Y nos hacen unos estudios chimbos ahí terribles. Yo les puedo mostrar otros estudios que nos dicen que son extraordinarios. Ah, es que no se ve diferencia en calidad. La inmensa mayoría, yo diría más del 80% de las escuelas del milenio no tienen más allá de 3 años. Se constituyeron uniendo escuelas de diferentes sectores. Todo eso
factores hay que tomarlos en cuenta para poder medir el impacto en calidad. No es lo mismo chicos que llevan 10 años estudiando juntos con los mismos profesores en el mismo colegio, que escuelas de menos de 13 años que reunieron la escuelita de 30 alumnos aquí, de 60 alumnos acá. O sea, es una barbaridad lo que han hecho. Estudios serios nos dicen que la Unidad del Milenio es un éxito completo, pero ya quieren derrumbar también las escuelas del Milenio para contentar a los demagogos de siempre, dirigentes indígenas, campesinos que prefieren tener la escuela cerca, así sea uno unidocente de 30 alumnos, que buenas escuelas con un poco de sacrificio en transporte. Tal vez el error fue nuestro, por tratar, insisto, de hacer lo que creímos más conveniente, ¿no? Enfatizamos las escuelas del Milenio en el sector rural porque es donde peor educación hay. Eso condena al atraso a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros afros. Cuando se pone una escuela del Milenio en la ciudad, vaya vean, pues el réplica Mejía, en Quito, vaya vean las escuelas en Ciudad Victoria, en Guayaquil, se llenaban enseguida y la gente contentísima. Tal vez ese es el error, ¿no? Por mejor hacerlo. Les deben de hacer escuelas del Milenio en el campo si les molesta tanto a ciertos dirigentes y prefieren tener la escuela de muy mala calidad en la esquina de la casa y la hagan en las ciudades, pero no destruyan una iniciativa tan exitosa como la Unidad del Milenio. Pero es en serio. Yo les puedo mostrar asambleístas hablando de que se van a acabar las escuelas del Milenio, que van a tener de nuevo las escuelas cerquitas. O sea, eso es tan inteligente como decir, yo voy el lunes al estadio, oiga, pero si no hay partido, sí, pero hay menos gente, o sea, pierde toda la esencia. La esencia de la educación es la calidad. Van a sacrificar calidad supuestamente por cercanía. En el siglo XXI, cuando hay transporte, si hay alguna falla en transporte, hay que mejorar pues el transporte. Pero no hay que eliminar la escuela del Milenio, que ya lo están diciendo, me parece increíble. También dijeron el cupo de universidades públicas, que han aumentado estos últimos años. Fíjame, estoy muy preocupado de Cenecida. Yo creo que no comprenden lo que es verdadera universidad. Y no dicen toda la verdad. Que en 2 años no se aumentó pues el presupuesto de universidades públicas, incluso se tuvo que reducir por la dificultad económica. Entonces, ¿cómo va a abrir más cupos si no tienen más presupuesto? Pero se olvidan de que cerramos 14 universidades privadas, que ha habido un incremento fortísimo en estos 10 años de matrícula pública y matrícula en general. Cerca de 300.000 nuevos estudiantes en universidades. Que se reestructuró la oferta. En lugar de tener decenas de miles de puestos para abogados, administradores, que ya no necesitaba más el país, se abrieron más plazas para científicos, para ingenieros, que es mucho más caro, porque no es TIC y pizarrón, sino laboratorio, etc. De acuerdo a la UNESCO, somos el sistema educativo universitario que más avanza en la región. Y también quieren acabar con esto para contentar a todo el mundo o porque no se entiende lo que es universidad. Es una pena enorme. Ya también la presión para bajar la ley de plusvalía. La ley de plusvalía se aprobó en diciembre. ¿Quién de ustedes ha pagado más? Claro, los efectos totales, en verdad, los impactos van a ver 2018-2019. Pues les aseguro, fírmenlo. Se lo firmo, perdón, anótenlo. Que van a pagar menos. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora la gente sí tiene que declarar el verdadero valor de su bien inmueble. Porque si lo subvalora para pagar menos impuestos, al venderlo va a tener que pagar más. Eso es correcto. Porque lo otro se llama evasión, pues. No podemos estar de acuerdo con la evasión. Eso también es corrupción. Pequeñita, pero corrupción. Aceptada, pero sigue siendo corrupción. Eso no se puede aceptar. Hay que declarar el valor real del inmueble y pagar los impuestos correspondientes. La gente, ustedes saben, algo que valía 300.000 lo ponía a 100.000 y lo vendía a 300.000. Esa gente sí va a tener que pagar plusvalía. Mejor así declara 300.000 y por eso algunos están bravos. Y los especuladores también están bravos. Pero para la inmensa mayoría, que es la que tiene que comprar la casita, todo esto les va a beneficiar. Para los constructores de vivienda social, cuyo principal problema es la especulación del suelo, esto va a acabar con la especulación del suelo. Para el ciudadano que se tiene que enfrentar a una burbuja inmobiliaria como pasó con nuestros migrantes, esto impide la burbuja inmobiliaria. No se dejen engañar. En todo caso, estoy acabando un artículo muy completo sobre la ley de plusvalía, pero nos están engañando con esto. Como también, pues, nos engañan, por ejemplo, con el puerto de Pozoras, ¿no? Que nos hablan de caballerosidad, nobleza. La base de la nobleza es actuar en función de principios, de valores. Todo lo hicimos nosotros para el puerto de Pozoras. Aquí está el decreto de mayo del 2016, en que se dice, vean, para mayor información, decreto 1060, que la compañía DP World Investment, por primera vez una compañía del Medio Oriente, investiga en Ecuador en esa magnitud, ¿no? Este es de Emiratos Árabes. Nunca Ecuador ha tenido relación con Emiratos Árabes. Vinieron al país por el prestigio de la Revolución Ciudadana. Que la compañía DP World Investment presentó 9 de marzo de 2015 ante la Autoridad Portuaria de Guayaquil
una propuesta para construcción, operación, mantenimiento y provisión de servicios del puerto de aguas profundas de Pozoja. Es decir, se presentó a solicitud, se la analiza, que luego el análisis realizado por parte de la entidad portuaria, conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 15 de febrero de 2016 se firmó con DP World Investment el memorando de entendimiento. En consecuencia, después de analizar la propuesta y ver que es conveniente para el país, decreta, artículo único, autorizar de manera excepcional el desarrollo, construcción y mantenimiento de instalaciones, la operación de servicios públicos del puerto de aguas profundas de Pozoja, el dragado, construcción, mantenimiento y operación de un canal de navegación de acceso hasta Pozoja, así como de la carretera que une Playas y Pozoja vía Morro en la provincia del Guayas. Todo lo hizo mi gobierno. Ay, ¿por qué pone la primera piedra? Porque había que acabar los estudios, pues después de esto empieza a hacer los estudios. Ni siquiera se lo mencionó, que falta nobleza. Pero no solo eso, también cómo se revuelve el estómago al ver primerito en la foto Cintia Viteri y Jaime Nebot. Sepan ustedes que Jaime Nebot y todos los socialcristianos siempre se opusieron a Puerto de Pozoja. Lo boicotearon por todos los medios. Casi se nos va la inversión. Isabelita Novoa lo puede decir, porque ella es la contraparte nacional de la inversión, pero yo sé que no le gusta meterse en esas cosas. Un abrazo a ella y la gratitud mía por confiar en el país. Pero ella lo sabe. Cómo trataron de boicotear por todos los medios esta inversión. ¿Para qué? Para no afectar a Contecom, concesionaria del puerto nuevo en Guayaquil, del puerto de Guayaquil actual, muy vinculado a los socialcristianos, y para no perjudicar a los puertos privados de Guayaquil, también vinculados a los socialcristianos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ahora se toman fotos con la primera piedra. Qué descaro, Dios mío. Y ahora nos dicen que el sector productivo estaba estancado. Les insisto, los politiqueros disfrazados de dirigentes gremiales, ¿no? Lo que pasa es que no gobernaban ellos. A todos les fue muy bien. Pero no gobernaban, no mandaban en mi gobierno. Ahora sí mandan, parece, ¿no? Como siempre lo hicieron. Pero con mi gobierno no mandaron. Aquí está la realidad, también se lo he demostrado. Estas son las utilidades empresariales, ¿no? En mi gobierno fueron más del doble que antes de mi gobierno. En promedio, 8.067 millones, cuando el decenio anterior fue 2.663 millones. Tomando el último año, 2006, las utilidades empresariales fueron 3.979 millones. Pese a todas las dificultades de 2015, tuvimos 9.498 millones, más del doble. En 2014 tuvimos casi el triple. Todos han ganado harta plata. Pero como no mandaron al presidente Correa, no lo ordenaron, entonces dice que no se desarrolló el sector productivo. Pura mentira. Los verdaderos empresarios están muy agradecidos con el gobierno, porque hubo reglas claras, ¿no? Hubo apoyo a la producción, pero obviamente no gobiernan ellos, gobiernan los legítimamente electos, como debe ser en toda democracia. Entonces los politiqueros, disfrazados de empresarios, se ponen bravos con esas cosas. Y mientras dicen tantas mentiras y pasan tantas barbaridades, ¿cuántas casas construidas? Recuerden que ofrecieron 325.000 viviendas. Eso significa 81.250 viviendas por año. 223 casas por día. Hoy día debieron acabar 223 casas. ¿Cuántas han hecho? Cero. No, presidente, se equivoca. La otra vez entregaron unas decenas de casas. Eran nuestras casas, las que nosotros empezamos a hacer, de la reconstrucción. Ellos no han empezado a hacer nada. Y dijeron que iba a vender vehículos de lujo, haciendo creer a la gente que nosotros utilizamos vehículos de lujo. ¿Dónde están los vehículos de lujo? El único vehículo de lujo que conocí fue el de la vicepresidencia cuando Lenín Moreno era vicepresidente, que era razonable por sus condiciones físicas. Pero ¿qué otro vehículo de lujo? ¿Dónde están? Ustedes han visto que se han vendido vehículos de lujo, pero así nos mienten. ¿Dónde está el incremento de bonos? Porque eso fue lo que ofrecieron. No echar lodo con ventilador a sus supuestos compañeros para diferenciarse, para hacer politiquería, para congraciarse con la partidocracia, la bancocracia. Ofrecieron 223 viviendas diarias. Ofrecieron duplicar el bono. Solo las viviendas cuestan más de 1.218 millones por año, sin contar la duplicación de bonos. Y no existe una proforma presupuestaria. Recuerden, compañeros, la demagogia también es corrupción. Seguimos con el Observatorio Ciudadano y el fact-check. Para el próximo enlace lo debemos de tener listo. Tenemos que sacar recursos donde no hay. La gente después de su trabajo está colaborando en esto. Pero ya vamos a acabar. La base informática, digital para el Observatorio Ciudadano, para hacer seguimiento. ¿Cuántas casas han construido? ¿Cuántos carros de lujo han vendido? ¿Cuántos bienes inmobiliarios han vendido? Eran 307 millones. Otra vez creo que vendieron 3 millones.
Nosotros vendimos más de 80 millones, pura demagogia. Y que con eso van a financiar el presupuesto. Y también vamos a hacer el fact check. Cada vez que hay una mentira, la deuda es 55%, en esa página web, en ese medio informático, van a ver la realidad. Y compatriotas, para finalizar, mi alegría de comunicarme con ustedes, aunque sea por este medio. Estoy muy preocupado por el país y todos deberían estar preocupados. Nos están mintiendo. Hay lealtad, traición. Están volviendo las cosas como debían de ser. Que manden los de siempre, los banqueros, las cámaras de producción, no los empresarios. Los empresarios están con nosotros, artesanos. Empresario es el trabajador, el vendedor informal. No, los que siempre han sido dueños del país, vinculados a los social cristianos, a Creo, se está aplicando el discurso y la agenda de la derecha. Dime quién te aplaude y te diré quién eres. Y este gobierno es aplaudido por los mismos de siempre. Los banqueros al poder, la partidocracia, la prensa, los mismos de siempre. Esa no es la revolución. Hoy se regocija la oposición. Hemos sido traicionados. ¿Sí? Hemos sido traicionados. Eso no es democrático. No se elige una persona, se elige un programa. Se está incumpliendo ese programa y se está adoptando el programa de la oposición. Ay, pero tiene gran apoyo popular. Eso es efímero. Si fuera cierto. Supongo que lo es. Pero también con el tremendo apoyo de los medios de comunicación. Y si creen que eso va a durar, la gente no es tonta. Se puede engañar a unos pocos mucho tiempo, a mucho poco tiempo, pero a mucho tiempo. Es bien difícil. Y cuando se derrumbe este show, cuando se derrumbe tantas mentiras, no quedará nada. Verán que fueron todo falsedades, demagogia. Pero se regocija la oposición por la traición que hemos recibido. Mañana pueden ser ellos. Como decía el gran comandante sandinista Tomás Borges, siempre se puede confiar en los traidores, no cambia nunca. Esto debería ser rechazado por todos. Siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Esto debe ser rechazado por todos. Esta falta de lealtad, esta falta de ética política, que se ofreció una cosa, se hace todo lo contrario, con la complicidad de los medios de comunicación, se traiciona a la gente, regresan al poder los mismos de siempre, a los que la gente rechazó en las urnas. Pero ¿saben qué? Tengo la absoluta confianza de que volveremos a vencer. El pueblo ecuatoriano siempre ha castigado la traición. Acuérdense Ramiro González, que ahora anda por los techos, ¿no? Pero uno de los tantos que criticaba, junto con la derecha, al gobierno. Acuérdense de tantos, Alberto Acosta sacó 3% cuando fue candidato, ruptura de los 25, no ganaron nada esos muchachos. El pueblo ecuatoriano siempre ha castigado la traición, la deslealtad. Y frente a tanta traición, tanta deslealtad, seguirán encontrando torrentes de dignidad, como la votación unánime de Alianza País en la Asamblea, para con mucho dolor levantarle la inmunidad a Jorge Glass. Pero también, como la renuncia de Ricardo Patiño, de Paula Pavón, de Virgilio Hernández, miembros del gabinete, pero que no podían conectar tanta mentira, tanto insulto, tanta difamación a un gobierno que fue leyenda. Y ese término de leyenda lo puso el mismo Lenín Moreno, a la leyenda de la Revolución Ciudadana. Ahora resulta que hemos sido una mafia y que hemos hecho todo mal. Y no entiendo cómo otros colaboradores, son las cosas de la vida, no debe estar acostumbrado a esto, pero siempre duele. Como otros colaboradores míos todavía pueden participar del gabinete, sabiendo que esos gabinetes se hacen mofa en mi gobierno, del presidente Correa. Se presentan encuestas para ver cómo se destruye el correísmo, sin entender que destruir el correísmo no es por mí, es destruir la revolución ciudadana. Que nadie se llame correísta, todo es alfarista, bolivariano. Pero ustedes no pueden disociar la revolución cubana por Fidel Castro, no pueden decir Fidel Castro es un delincuente inútil y viva la revolución cubana, no existe aquello. Y se prestan para eso, ciertos colaboradores míos que todavía participan del gabinete, el equipo económico, que fue mi equipo económico, ¿cómo permanece ahí? ¿Cómo explican eso? ¿Cómo permiten todo aquello? Pero frente a eso, es la humanidad, la historia del mundo. También existen estos rasgos de gran nobleza, gran lealtad, como el de Ricardo, Paola, Virgilio, un abrazo solidario, cariñoso, repleto de admiración a estos compañeros que nos dan lecciones de ética política, de coherencia, de compromiso. Y les insisto, cuando se les acabe el show, no quedará nada de sus mentiras, pero seguirán las carreteras, las escuelas, los hospitales, las hidroeléctricas, la autoestima recuperada, la patria renacida, como les dije en enero de 2007. En enero de 2017, cuando asumí la presidencia, se lo dije, a no tener miedo, a tener fe,
Hasta la victoria siempre, compañeros. Venceremos.